Volvió a casa después de años, pero todo parecía diferente. Una presencia inesperada desafiaba su soledad, trayendo consigo cambios inevitables. Entre el peso del pasado y la promesa de un futuro, se encontró ante un sentimiento que creía haber perdido para siempre. El destino guardaba planes sorprendentes. Antes de escuchar este relato emotivo, no olvides suscribirte al canal para más historias inspiradoras. El rechinido de la puerta de hierro resonó por la propiedad, anunciando la llegada de Javier Castillo a la hacienda que casi por 2 años no había visto. El chofer estacionó la limusina negra frente a la imponente escalinata de mármol, y Javier dudó por un momento antes de salir del vehículo. Sus ojos, cansados y melancólicos, recorrieron la majestuosa fachada de la casa que alguna vez fue su hogar, pero que ahora más parecía un mausoleo de recuerdos dolorosos. Con un suspiro, pesado, finalmente salió del coche, sus pasos lentos y renuentes mientras subía los escalones. El aire estaba impregnado con el perfume de las rosas que rodeaban la propiedad, un aroma que antes lo llenaría de alegría, pero que ahora solo intensificaba el dolor de la ausencia. La puerta principal se abrió antes de que pudiera alcanzar la manija, revelando a doña Carmen, la fiel ama de llaves que cuidaba de la hacienda desde hacía décadas. Su rostro arrugado se iluminó con una sonrisa cálida, pero sus ojos no podían esconder la preocupación. «Bienvenido de vuelta, señor Javier», dijo ella, su voz suave y reconfortante. «Es bueno tenerlo en casa nuevamente». Javier asintió brevemente, incapaz de devolver la sonrisa. «Gracias, doña Carmen», respondió, su voz ronca por el poco uso. «Espero que todo esté en orden». El ama de llaves dudó por un momento, su mirada vacilante. «Sí, señor, todo está como usted lo dejó», aunque hizo una pausa, pareciendo elegir las palabras con cuidado. «Ha habido algunos cambios en el personal que quizás usted quiera discutir». Javier levantó la mano interrumpiéndola. «Mañana, doña Carmen. Hoy solo quiero descansar». Ella asintió comprensiva. «Claro, señor. Su habitación está preparada. ¿Desea que pida que le sirvan la cena allá arriba?» «No será necesario», respondió dirigiéndose ya a la escalera. «No tengo hambre». Mientras subía los escalones, Javier sintió el peso de los años de ausencia en cada paso. Las paredes, antes decoradas con fotos felices y obras de arte, vibrantes, ahora parecían desnudas y frías. Él había ordenado que todo fuera removido después de la partida de Gabriela, su esposa. Cada imagen, cada objeto que pudiera recordarle a ella, había sido cuidadosamente empacado y guardado, como si al esconder las memorias físicas, él pudiera de alguna forma aplacar el dolor de la pérdida. Al llegar al pasillo del segundo piso, Javier se detuvo abruptamente. Algo era diferente. Un perfume suave, pero innegablemente presente, flotaba en el aire. No era el aroma de las rosas del jardín, ni el olor familiar de los productos de limpieza que doña Carmen siempre había usado. Era algo nuevo, fresco, casi primaveral. Intrigado y ligeramente irritado por el cambio no autorizado, se dirigió a su habitación. Al abrir la puerta, fue recibido por más sorpresas. Las pesadas cortinas de terciopelo que había mandado instalar para bloquear la luz del sol habían sido sustituidas por telas más ligeras, en tonos suaves de crema. La oscuridad que tanto deseaba mantener había sido disipada, y la luz del atardecer entraba libremente por la ventana, bañando la habitación en un brillo dorado. Sus ojos recorrieron el ambiente, notando cada pequeña alteración. Las sábanas de la cama eran nuevas, los cojines habían sido cambiados y sobre la mesa de noche, Javier frunció el ceño. Un pequeño jarrón de cristal contenía un ramo de flores silvestres, sus pétalos coloridos contrastando vivamente con la sobriedad de la habitación. Se acercó a la mesa tocando suavemente los pétalos con la punta de los dedos. ¿Quién se habría atrevido a hacer tales cambios? Ciertamente no doña Carmen, que siempre había respetado su deseo de mantener las cosas inalteradas. Un movimiento en el jardín llamó su atención. Javier se acercó a la ventana, sus ojos entornándose al observar una figura desconocida entre
Los canteros de rosas. Era una joven mujer, vestida con ropa sencilla y práctica. Su largo cabello castaño recogido en una trenza descuidada. Se movía con gracia entre las flores, sus manos hábiles podando y cuidando de las plantas con una familiaridad que lo sorprendió. De repente, como si sintiera que estaba siendo observada, la joven miró hacia arriba. Sus ojos encontraron los de Javier, y por un breve momento el tiempo pareció congelarse. Ella sonrió, una sonrisa genuina y cálida que iluminó su rostro, y saludó tímidamente. Tomado por sorpresa, Javier retrocedió de la ventana, su corazón latiendo inexplicablemente más rápido. ¿Quién era aquella mujer y qué estaba haciendo en su jardín? Las rosas eran el tesoro de Gabriela, cuidadas personalmente por ella durante años. Nadie más que ella debería tocarlas. Determinado a obtener respuestas, Javier salió apresuradamente de la habitación, bajando las escaleras con una energía que no sentía desde hacía años. Encontró a doña Carmen en la cocina, preparando lo que parecía ser un té. «Doña Carmen», llamó, su voz más firme que antes. «¿Quién es esa mujer?» «¿En el jardín?» El ama de llaves se volvió, sorprendida por la súbita aparición de Javier. «Ah, ya la ha visto», dijo ella, un leve nerviosismo en su voz. «Esa es Marisol, señor. Fue contratada para cuidar del jardín hace algunos meses». «¿Contratada?», repitió. Javier incrédulo. «¿Por quién? Yo no autoricé ninguna contratación». Doña Carmen colocó la tetera sobre la estufa, ganando tiempo antes de responder. Fue una decisión del señor Alejandro, su abogado. Pensó que sería mejor mantener el jardín en orden, especialmente las rosas. Dijo que a la señora Gabriela no le gustaría verlas descuidadas. La mención del nombre de Gabriela hizo que Javier retrocediera como si hubiera recibido una bofetada. Se apoyó en el marco de la puerta, súbitamente sin aliento. «Alejandro no tenía derecho», murmuró, más para sí mismo que para doña Carmen. El ama de llaves se acercó, su expresión llena de compasión. «Señor Javier, sé que es difícil, pero Marisol ha hecho un trabajo maravilloso. El jardín nunca ha estado tan hermoso desde... Bueno, usted sabe». Javier cerró los ojos luchando contra la ola de emociones que amenazaba con engullirlo. Parte de él quería gritar, exigir que la intrusa fuera inmediatamente removida de su propiedad. Pero otra parte, una parte que había estado ignorando durante mucho tiempo, sentía una curiosidad reticente sobre esta mujer que se había atrevido a perturbar su santuario de luto. «¿Ella vive aquí?», preguntó finalmente, su voz baja y controlada. Doña Carmen asintió. «Sí, señor, en la antigua habitación del ama de llaves, en el anexo de la parte trasera. Pensamos que sería más práctico, considerando el tamaño del jardín y la cantidad de trabajo». Javier procesó la información en silencio. La idea de una extraña viviendo en su propiedad, cuidando de las rosas de Gabriela, tocando sus cosas, lo incomodaba profundamente, pero al mismo tiempo no podía negar que el jardín, por lo poco que había visto desde la ventana, parecía estar en excelente estado. «Muy bien», dijo finalmente, su voz cargada de resignación. «Puede quedarse por ahora, pero quiero ser informado de todas sus actividades, y déjele claro que no debe alterar nada más allá del jardín sin mi expresa autorización». Doña Carmen pareció aliviada. «Sí, señor, haré eso inmediatamente». Javier se volvió para salir, pero se detuvo en la puerta. Sin mirar atrás, añadió: «Y doña Carmen, las cortinas de mi habitación, cámbielas de vuelta a las antiguas, por favor». «Pero, señor», comenzó la ama de llaves vacilante, «el médico dijo que un poco de luz solar le haría bien para...». «Las cortinas, doña Carmen», interrumpió Javier, su voz no dejando espacio para argumentos, «y quite esas flores de la mesa de noche». Sin esperar una respuesta salió de la cocina, sus pasos resonando por los pasillos vacíos de la hacienda. Subió nuevamente a su habitación, cerrando la puerta tras de sí con más fuerza de la necesaria. Parado en medio del aposento, Javier se sintió súbitamente exhausto. El peso de los años de luto, el largo viaje de regreso, y ahora estos inesperados cambios en su rutina cuidadosamente construida,
Todo parecía conspirar para drenar sus últimas reservas de energía. Se acercó nuevamente a la ventana, sus ojos involuntariamente buscando la figura de la joven jardinera. Marisol todavía estaba allí, ahora regando delicadamente los arbustos de rosas. Había una serenidad en sus movimientos, una conexión casi palpable con las plantas que cuidaba. Por un breve momento, Javier se permitió imaginar cómo sería si Gabriela pudiera ver el jardín ahora. ¿Estaría feliz de ver sus amadas rosas tan bien cuidadas? ¿O estaría resentida porque otra persona hubiera asumido su papel? La pregunta quedó sin respuesta, perdida en el vacío que la ausencia de Gabriela había dejado. Javier cerró las cortinas con un movimiento brusco, sumergiendo la habitación en la oscuridad que se había convertido en su única compañera en los últimos años. Mientras se preparaba para dormir, ignorando la bandeja de comida que doña Carmen discretamente había dejado fuera de su habitación, Javier no podía dejar de pensar en la joven Marisol. Su presencia era como una piedra lanzada en un lago hace mucho tiempo quieto, creando ondulaciones que amenazaban con perturbar la superficie tranquila de su existencia, cuidadosamente controlada. Acostado en la cama, envuelto por la oscuridad familiar, Javier se preguntó si había cometido un error al regresar. La hacienda, que esperaba encontrar exactamente como la había dejado, un santuario inmutable dedicado a la memoria de Gabriela, mostraba signos de vida y cambio para los que no estaba preparado para enfrentar. Mientras el sueño finalmente lo alcanzaba, Javier no podía imaginar cómo la presencia de esta joven extraña en su jardín estaba a punto de sacudir los cimientos de su mundo cuidadosamente construido, desafiando sus convicciones más profundas y quizás ofreciendo una oportunidad inesperada de redención y nuevo comienzo. El sol apenas había surgido en el horizonte cuando Javier abrió los ojos, despertado por un sonido que no oía desde hacía años: el canto de los pájaros. Por un momento permaneció inmóvil, tratando de entender por qué el silencio habitual de su habitación había sido quebrado. Entonces la realización lo golpeó como un rayo. Estaba de vuelta en la hacienda. Sentándose en la cama, Javier se frotó los ojos, aún pesados de sueño. Las cortinas que había pedido que fueran cambiadas bloqueaban la mayor parte de la luz matinal, pero algunos rayos obstinados conseguían infiltrarse por las rendijas, creando patrones danzantes en el suelo de madera pulida. Con un suspiro resignado, se levantó. El reloj en la mesa de noche marcaba las 6:30 de la mañana. En otro tiempo, en otra vida, esta habría sido la hora en que Gabriela lo despertaría con un beso suave, ansiosa por comenzar su ritual matutino en el jardín. Ahora la habitación estaba vacía, excepto por sus memorias y arrepentimientos. Javier se vistió mecánicamente, optando por un traje gris oscuro, como si estuviera preparándose para un día más en la oficina, y no para una estadía indefinida en su propia casa. Al salir de la habitación, fue recibido por el aroma de café recién preparado. Doña Carmen ya estaba de pie, manteniendo la rutina de la casa como siempre lo había hecho. Bajando las escaleras, Javier dudó por un momento antes de dirigirse a la cocina. Parte de él quería evitar cualquier interacción, refugiarse en su despacho con una taza de café y sumergirse en el trabajo que había traído consigo. Pero una curiosidad inusual lo impulsaba hacia la fuente de aquel aroma invitador. Al entrar en la cocina, sin embargo, no fue a doña Carmen a quien encontró. Parada frente a la estufa, removiendo algo en una olla, estaba la joven que había visto en el jardín el día anterior. Marisol recordó, sintiendo una mezcla de irritación y fascinación involuntaria. Ella se volvió al oír sus pasos y una sonrisa genuina iluminó su rostro. «Buenos días, señor Castillo», exclamó, su voz alegre y melodiosa. «Espero que haya dormido bien. Estoy preparando un atole de avena con manzana y canela. ¿Acepta un tazón?» Javier se quedó momentáneamente sin palabras, tomado por sorpresa por la informalidad y la oferta inesperada. «Yo prefiero solo café», logró decir finalmente, su voz más áspera de lo que pretendía. La sonrisa de Marisol vaciló por un instante, pero se recuperó rápidamente.
Claro, sin problema. Doña Carmen mencionó que a usted le gusta el café bien fuerte. Ya está listo. Déjeme servirle. Antes de que Javier pudiera protestar, ella ya se estaba moviendo por la cocina, con una familiaridad que le incomodó. En segundos, una taza humeante de café negro fue colocada frente a él en la mesa de la cocina. «Gracias», murmuró, aún incómodo con la situación. Tomó un sorbo del café, sorprendido al constatar que estaba exactamente como le gustaba. Marisol. Volvió su atención a la estufa, pero continuó hablando por encima del hombro. Doña Carmen salió para hacer algunas compras en el mercado local. Me pidió que me asegurara de que usted tuviera un desayuno decente. Javier asintió silenciosamente, observando a la joven mientras se movía por la cocina. Había una gracia natural en sus movimientos, una ligereza que contrastaba fuertemente con la atmósfera sombría que él se había acostumbrado a asociar con la hacienda. Entonces, comenzó, tratando de mantener un tono neutral. «Usted es la nueva jardinera». Marisol se volvió, sus ojos brillando con entusiasmo. «Sí, señor. Estoy aquí desde hace casi 6 meses. Su jardín es simplemente maravilloso. Nunca he visto tantas variedades de rosas en un solo lugar». La mención de las rosas hizo que Javier se tensara. «Mi esposa», dijo, su voz baja y tensa, dedicó años a ese jardín. La sonrisa de Marisol se suavizó, adquiriendo un toque de comprensión y respeto. «Lo sé, señor. Doña Carmen me contó sobre la señora Gabriela y su amor por las rosas. He hecho lo posible para honrar su legado y mantener el jardín exactamente como ella lo dejó». Javier sintió una punzada de emoción que no logró nombrar. ¿Gratitud? ¿Resentimiento? Era difícil decir. «Parece joven para ser una jardinera experimentada», observó tratando de cambiar de tema. Marisol rió suavemente. «Tengo 28 años, señor Castillo, y crecí en un rancho. Cuidar de las plantas está en mi sangre, pero confieso que todavía estoy aprendiendo todos los días, especialmente con las rosas. Son flores fascinantes, llenas de personalidad». Había algo en la manera en que hablaba de las flores con tanto cariño y respeto que le recordaba a Javier a Gabriela. Por un momento, casi se permitió sonreír, pero el dolor del recuerdo lo trajo de vuelta a la realidad. «Bien», dijo levantándose abruptamente, «agradezco el café. Estaré en mi despacho si doña Carmen me necesita». Marisol pareció un poco decepcionada con su partida repentina, pero asintió educadamente. «Claro, señor Castillo. Si necesita algo, solo llame». Javier salió de la cocina a grandes pasos, sintiéndose extrañamente agitado. La presencia de Marisol, su alegría y vitalidad, eran como un intruso en su mundo cuidadosamente construido de luto y aislamiento. Refugiándose en su despacho, Javier intentó concentrarse en los documentos que había traído consigo. Informes financieros, contratos, hojas de cálculo, el tipo de trabajo que solía absorberlo completamente. Pero hoy, su mente insistía en vagar. A través de la ventana del despacho, tenía una vista parcial del jardín. De vez en cuando, se captaba vislumbres de Marisol moviéndose entre los canteros, su rostro sereno mientras trabajaba. Era perturbador cómo ella parecía perfectamente a gusto allí, como si siempre hubiera formado parte de aquel escenario. Las horas pasaron y Javier se encontró cada vez más distraído. Sus ojos continuaban siendo atraídos hacia la ventana, hacia el jardín que por tanto tiempo había evitado mirar. Las rosas estaban en plena floración, sus colores vibrantes contrastando con el verde exuberante de los follajes. Era una visión que simultáneamente lo consolaba y lo atormentaba. Alrededor del mediodía, un suave golpe en la puerta lo arrancó de sus pensamientos. «Adelante», llamó, esperando ver a doña Carmen. Para su sorpresa, fue Marisol quien entró, cargando una bandeja. «Disculpe molestarlo, señor Castillo», dijo ella, su tono respetuoso pero no servil. «Doña Carmen aún no ha vuelto, así que me tomé la libertad de prepararle un almuerzo ligero». Antes de que Javier pudiera protestar, ella ya estaba colocando la bandeja sobre una mesa lateral. El aroma de una sopa casera llenó el ambiente,
haciendo que su estómago reaccionara involuntariamente. No era necesario, dijo, pero su voz sonó menos firme de lo que pretendía. Marisol sonrió gentilmente. Lo sé, pero pensé que podría tener hambre. Es una sopa de verduras con un poco de pollo. Nada muy pesado. Hizo una pausa, como si estuviera considerando sus próximas palabras. Señor Castillo, espero no estar siendo atrevida, pero el jardín está particularmente bonito hoy. Las rosas rojas cerca del kiosco están comenzando a abrirse. Pensé que le gustaría saberlo. Javier sintió que su corazón se apretaba. Aquellas eran las rosas favoritas de Gabriela, una variedad rara que ella cultivaba con especial cariño. Gracias por la información, logró decir, su voz ronca de emoción contenida. Marisol pareció percibir su incomodidad. Bueno, lo dejaré en paz ahora. Si necesita algo, estaré en el jardín. Con una última sonrisa gentil, se retiró, cerrando la puerta suavemente tras de sí. Solo nuevamente, Javier se encontró ante un dilema. Parte de él quería ignorar la sopa, ignorar las rosas, ignorar todo lo que pudiera perturbar el equilibrio precario que había construido para sí mismo. Pero otra parte, una parte que pensaba haber enterrado junto con Gabriela, sentía una curiosidad dolorosa. Después de varios minutos de debate interno, se levantó lentamente de su silla. Con pasos vacilantes, se acercó a la ventana que daba al kiosco. Desde allí podía ver claramente el cantero de rosas rojas que Marisol había mencionado. La visión lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Las rosas estaban, de hecho, magníficas. Sus botones comenzaban a abrirse, revelando pétalos de un rojo profundo y aterciopelado. Eran exactamente como Gabriela las describía, como gotas de pasión congeladas en el tiempo. Sin darse cuenta, Javier se encontró presionando la mano contra el vidrio de la ventana, como si pudiera de alguna manera alcanzar aquellas flores, a través del vidrio y del tiempo. Una lágrima solitaria rodó por su rostro, la primera que se permitía derramar en meses. En aquel momento, observando el jardín que tanto había evitado, Javier sintió algo moverse dentro de él. No era exactamente dolor, ni exactamente alivio. Era algo más complejo, una mezcla de nostalgia, gratitud y, sorprendentemente, una pizca de esperanza. Con un suspiro profundo, se alejó de la ventana y volvió a su escritorio. Sus ojos cayeron sobre la bandeja que Marisol había traído. El aroma de la sopa aún flotaba en el aire invitador. Después de un momento de vacilación, Javier acercó la bandeja. Mientras saboreaba la primera cucharada de la sopa, sorprendentemente sabrosa, se encontró pensando que tal vez, solo tal vez, algunos cambios no eran tan malos después de todo. El resto de la tarde pasó en un borrón de trabajo y reflexiones intermitentes. Cuando el sol comenzó a ponerse, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa, Javier se encontró nuevamente frente a la ventana, sus ojos involuntariamente buscando la figura de Marisol en el jardín. Ella estaba allí, como esperaba, recogiendo sus herramientas y preparándose para terminar el día. Había algo en la manera en que se movía, con tanto cuidado y reverencia por el espacio a su alrededor, que tocó algo profundo dentro de él. Aquella noche, al prepararse para dormir, Javier se encontró pensando no solo en el pasado, como era su costumbre, sino también en el presente y, sorprendentemente, en el futuro. El regreso a la hacienda, que tanto había temido, comenzaba a revelarse como algo más que solo una inmersión, dolorosa en los recuerdos. Mientras el sueño lo envolvía, una idea comenzó a formarse en su mente. Tal vez mañana podría dar un paseo por el jardín, solo una rápida caminata, para ver de cerca el trabajo que Marisol había hecho. Era un pensamiento atemorizante, pero también extrañamente reconfortante. Con esa resolución, incierta en mente, Javier se durmió, su sueño más tranquilo de lo que había sido en mucho tiempo. Afuera, bajo el cielo estrellado, las rosas continuaban abriéndose, silenciosos testigos de un nuevo capítulo que comenzaba a desarrollarse en la hacienda de las rosas.
El amanecer trajo consigo una suave neblina que flotaba sobre el jardín de la Hacienda de las Rosas, envolviendo las flores en un abrazo etéreo. Javier observaba por la ventana de su habitación, las manos apretadas en la espalda, el cuerpo tenso con la anticipación de la decisión que había tomado la noche anterior. Hoy iría al jardín. Se vistió con cuidado, optando por ropa más casual que su habitual traje, una camisa de botones azul clara y pantalones caqui. Al mirarse en el espejo, notó cómo parecía fuera de lugar en su propia ropa, como si estuviera preparándose para una expedición a tierras desconocidas y no para un simple paseo por su propio jardín. Bajó las escaleras lentamente, cada paso resonando en la quietud de la mañana. La casa parecía diferente a esta hora, menos opresiva, como si también estuviera despertando de un largo sueño. Al llegar a la cocina encontró a doña Carmen preparando el desayuno. «Buenos días, señor Javier», lo saludó, sorpresa evidente en su voz. No era común verlo tan temprano, mucho menos fuera de su habitación o despacho. «Buenos días, doña Carmen», respondió, su voz un poco ronca. «Yo pensé en tomar café en la terraza hoy». El ama de llaves casi dejó caer la taza que sostenía. «¿En la terraza? Pero usted no... Quiero decir... Claro, prepararé todo inmediatamente». Javier asintió, agradecido por la discreción de doña Carmen. Sabía que su comportamiento en los últimos años había sido como mínimo errático y apreciaba la manera en que ella se adaptaba sin cuestionar. Minutos después, se encontraba sentado a la mesa de la terraza, una taza de café humeante, frente a él, y una vista panorámica del jardín extendiéndose ante sus ojos. La niebla comenzaba a disiparse, revelando gradualmente la belleza vibrante de las flores. Fue entonces cuando la vio. Marisol emergía de la bruma como una aparición, cargando una regadera y tarareando suavemente. Ella aún no lo había notado, absorta en su tarea matutina. Javier observó fascinado la manera en que se movía entre las plantas, tocándolas con gentileza como si cada una fuera una vieja amiga. Súbitamente, ella miró en su dirección y se detuvo, sorpresa estampada en su rostro. Por un momento, permanecieron así, mirándose el uno al otro a través de la distancia que los separaba. Entonces, lentamente, una sonrisa iluminó el rostro de Marisol y saludó, un gesto simple, pero lleno de calidez. Sin pensar, Javier se vio devolviendo el saludo. Era un gesto pequeño, casi imperceptible, pero para él parecía un salto gigantesco. «Buenos días, señor Castillo», llamó Marisol, su voz llevándose fácilmente a través del aire fresco de la mañana. «Usted escogió un excelente día para apreciar el jardín. Las glicinias están particularmente hermosas hoy». Javier sintió un nudo en la garganta. Las glicinias habían sido plantadas por Gabriela en el primer año de su matrimonio. «Yo lo noté», logró responder, su voz más suave de lo que pretendía. Marisol pareció sentir su emoción. Con tacto, cambió de tema. «Siquiere dar un paseo más tarde, estaré feliz de mostrarle algunas de las nuevas variedades que plantamos. Recientemente, claro, solo si está interesado». La oferta tomó a Javier por sorpresa. Parte de él quería rechazar inmediatamente, retraerse a la seguridad de su aislamiento. Pero otra parte, una parte que venía creciendo silenciosamente desde su llegada, ansiaba aceptar. «Tal vez», respondió finalmente, sorprendiéndose a sí mismo. «Veré cómo está mi agenda». La sonrisa de Marisol se ensanchó. «Claro, sin presión. Estaré por aquí si decide venir». Con un último saludo, ella volvió a su trabajo, dejando a Javier con sus pensamientos y la vista del jardín que lentamente despertaba a la vida. Las horas siguientes pasaron en un borrón de indecisión para Javier. Intentó concentrarse en el trabajo, revisando contratos y respondiendo correos electrónicos, pero sus ojos continuaban desviándose hacia la ventana, hacia el jardín donde Marisol trabajaba diligentemente. Alrededor del mediodía, no aguantaba más. Con un suspiro resignado, se levantó de su escritorio y se dirigió a la puerta trasera. Sus manos temblaban ligeramente al girar el picaporte. El primer paso en el jardín
Fue como sumergirse en otro mundo. El aroma de las flores lo envolvió inmediatamente, trayendo consigo una avalancha de recuerdos. Por un momento, Javier quedó paralizado, casi sofocado por la intensidad de las emociones que lo asaltaron. «Señor Castillo», la voz suave de Marisol lo trajo de vuelta a la realidad. Ella estaba a pocos metros de distancia, una mirada de preocupación en su rostro. «¿Está bien?», Javier respiró profundo tratando de recomponerse. «Sí, hace mucho tiempo que no estaba aquí fuera». Marisol asintió comprensivamente. «Entiendo. ¿Quiere que lo acompañe o prefiere explorar solo?». Él dudó. La idea de caminar solo por el jardín, enfrentando cada recuerdo sin filtro, era aterradora. Pero la alternativa, «Si no es molestia», se oyó decir, «me gustaría que me mostrara los cambios que ha hecho». El rostro de Marisol se iluminó. «Sería un placer, señor Castillo. ¿Por dónde le gustaría comenzar?». Javier miró alrededor, sus ojos posándose en un cantero familiar. «Las rosas», dijo suavemente. «Comencemos por las rosas de Gabriela». Marisol asintió, comprendiendo la importancia del momento. Con gentileza guió a Javier por el camino de piedras hasta el cantero principal de rosas. A medida que se acercaban, el aroma se intensificaba, envolviéndolos en una nube de fragancia dulce y nostálgica. «Estas son las rosa gallica», explicó Marisol, su voz llena de respeto. «Encontré anotaciones de la señora Gabriela sobre ellas. Las llamaba las damas del jardín». Javier sintió un apretón en el pecho. «Sí, ella. Ella adoraba la historia detrás de ellas. Decía que eran rosas que habían presenciado siglos de amor y pérdida». Marisol sonrió suavemente. Ella tenía razón. Estas rosas tienen una historia fascinante. ¿Sabía que fueron cultivadas en los jardines de Joséphine Bonaparte? Imagino cuántos secretos habrán guardado a lo largo de los años. Mientras caminaban por el jardín, Marisol compartía historias y curiosidades sobre cada variedad de rosa, entrelazando hábilmente información botánica con anécdotas personales. Javier se encontró absorto, no solo por la información, sino por la pasión evidente en la voz de la joven jardinera. Llegaron a un pequeño cantero circular, donde rosas de un rojo profundo florecían exuberantes. Javier se detuvo abruptamente, reconociéndolas inmediatamente. «Las Falstaff», murmuró extendiendo la mano para tocar suavemente un pétalo. «Las favoritas de Gabriela». Marisol permaneció en silencio por un momento, respetando la emoción evidente de Javier. Entonces suavemente dijo: «Son realmente especiales. Tienen un aroma increíble, casi como una mezcla de frutas maduras y vino tinto. La señora Gabriela tenía un gusto impecable». Javier asintió, incapaz de hablar. Recuerdos inundaron su mente. Gabriela sonriendo entre las rosas, su cabello brillando al sol, el sonido de su risa resonando por el jardín. Por un momento, el dolor de la pérdida fue casi insoportable. Pero entonces, algo inesperado ocurrió. Mezclado con el dolor, Javier sintió un calor creciente en su pecho. Era gratitud. Gratitud por esos momentos preciosos que tuvo con Gabriela. Gratitud por esas rosas que aún florecían, manteniendo viva una parte de ella. «Gracias», dijo finalmente, su voz ronca de emoción, «por cuidarlas tan bien». Marisol sonrió gentilmente. «Es un honor, señor Castillo. Cada rosa aquí cuenta una historia, y estoy agradecida por poder ayudar a preservarlas». Continuaron el paseo, Javier ahora más relajado, ocasionalmente haciendo preguntas o compartiendo un recuerdo. Llegaron a un área que no reconoció inmediatamente. «Esta es una adición más reciente», explicó Marisol. «Son rosas trepadoras que planté a lo largo de este arco. Pensé que sería una bella manera de enmarcar la vista hacia el lago». Javier miró el arco cubierto de rosas blancas y rosadas, formando un túnel florido que llevaba a una vista deslumbrante del pequeño lago de la propiedad. Era hermoso y sorprendentemente no dolía mirar esta nueva adición. Por el contrario, había algo reconfortante en ver el jardín evolucionar, crecer. «Es
Es muy bonito, admitió. A Gabriela le habría encantado. Marisol sonrió, un brillo de satisfacción en sus ojos. Me alegra que lo apruebe, señor Castillo. Intenté mantener el espíritu original del jardín en todos los cambios que hice. Mientras regresaban a la casa, Javier se sentía exhausto, pero de una manera que no experimentaba desde hacía años. No era el cansancio pesado de la depresión, sino una fatiga casi satisfactoria. Gracias por el recorrido, Marisol, dijo cuando llegaron a la puerta trasera. Fue esclarecedor. El placer fue mío, señor Castillo, respondió ella con sinceridad. Si quiere, puedo mostrarle más otro día. Hay mucho más para ver. Javier dudó por un momento, luego asintió. Sí, me gustaría eso. Aquella noche, acostado en su cama, Javier reflexionó sobre el día. El dolor de la pérdida de Gabriela todavía estaba allí, una presencia constante en su corazón, pero ahora, mezclado con ese dolor, había algo más, una chispa de vida, posibilidad. No sabía con certeza qué le reservaba el futuro, pero por primera vez en mucho tiempo se sentía curioso por descubrirlo. Mientras el sueño lo envolvía, Javier se encontró pensando en las rosas, en Gabriela y en la joven jardinera cuya sonrisa parecía tan en sintonía con la belleza del jardín. El perfume de las rosas flotaba por la ventana entreabierta, arrullándolo en un sueño tranquilo, repleto de sueños coloridos y fragantes. Y en algún lugar en el fondo de su mente, una pequeña semilla de esperanza comenzaba a brotar. Los días que siguieron al paseo de Javier por el jardín trajeron un cambio sutil, pero perceptible, a la atmósfera de la Hacienda de las Rosas. El silencio opresivo que antes dominaba los pasillos comenzó a disiparse, sustituido por una quietud más confortable, puntuada ocasionalmente por el sonido distante de pasos en la grava del jardín o el tintineo de herramientas de jardinería. Javier, aunque todavía reservado, ya no se aislaba completamente en su despacho. Sus comidas, antes tomadas solitariamente en su habitación, ahora ocurrían con más frecuencia en la terraza, sus ojos invariablemente vagando por el jardín mientras comía. En una mañana particularmente soleada, cerca de una semana después de su primera incursión al jardín, Javier se encontró nuevamente en la terraza, una taza de café en las manos, observando a Marisol trabajar. Ella estaba podando algunos rosales, su rostro concentrado en la tarea, completamente ajena a la mirada atenta del dueño de la casa. Fue en ese momento que doña Carmen apareció, cargando una bandeja con el desayuno. «Usted parece mejor, señor». «Javier», comentó suavemente mientras arreglaba la mesa. Javier desvió la mirada del jardín, sorprendido por la observación. «¿Cómo así, doña Carmen?» El ama de llaves sonrió gentilmente. «Bueno, usted ha salido más de su habitación. Está comiendo mejor. Y sus ojos parecen menos tristes, si me permite decirlo». Javier permaneció en silencio por un momento, reflexionando sobre las palabras de doña Carmen. Era verdad que se sentía diferente, aunque no supiera exactamente cómo definir ese cambio. «Tal vez sea el aire fresco», dijo finalmente, su voz baja. Doña Carmen asintió, su mirada dirigiéndose hacia el jardín, donde Marisol ahora regaba algunas plantas. «O tal vez sea la compañía», sugirió delicadamente. Antes de que Javier pudiera responder, un grito de sorpresa proveniente del jardín llamó la atención de ambos. Marisol había tropezado con una manguera de jardín, derribando la regadera y empapando completamente su ropa. Sin pensar, Javier se levantó, listo para ir a ayudarla. Se detuvo abruptamente al percibir lo que estaba haciendo, sorprendido por su propio impulso. Doña Carmen, notando su vacilación, intervino rápidamente. «Voy a buscar algunas toallas para la señorita Marisol», dijo, ya dirigiéndose hacia dentro de la casa. «Tal vez el señor podría verificar si ella está bien». Javier dudó por un momento, luego asintió lentamente. Con pasos cautelosos, bajó los escalones de la terraza hacia el jardín, aproximándose a Marisol, que ahora reía de su propia desventura. «¿Está bien?», preguntó, su voz cargando una preocupación que lo sorprendió. Marisol miró hacia arriba, sus ojos agrandándose ligeramente al ver a Javier tan cerca. «Oh, señor Castillo,
Estoy bien, solo un poco empapada, respondió aún riendo. Creo que las rosas decidieron darme un baño extra hoy. Javier sintió que las comisuras de su boca se curvaban involuntariamente. No era exactamente una sonrisa, pero era lo más cercano que había llegado a una en mucho tiempo. Parece que sí, concordó extendiendo la mano para ayudarla a levantarse. Marisol aceptó su ayuda, su toque ligero y cálido contra la piel de Javier. Por un breve momento, permanecieron así, manos unidas, miradas encontrándose. Había algo en aquel instante, una conexión que ninguno de los dos esperaba. El momento fue interrumpido por la llegada de doña Carmen con las toallas. «Aquí, querida», dijo entregándoselas a Marisol. «¿Por qué no vas a secarte y cambiar de ropa? Estoy segura de que el señor Javier no se molestará si te tomas un pequeño descanso». Marisol se sonrojó ligeramente, soltando la mano de Javier. «Gracias, doña Carmen, y gracias, señor Castillo, por la ayuda. Volveré al trabajo tan pronto como me cambie». Javier asintió, súbitamente consciente de que todavía estaba en el jardín, más cerca de las rosas de lo que había estado en años. El aroma de las flores lo envolvió, trayendo consigo una ola de recuerdos, algunos dolorosos, otros sorprendentemente dulces. «No hay prisa», se oyó decir. «El jardín puede esperar». Marisol sonrió, agradecida, antes de retirarse para cambiar de ropa. Javier se quedó allí en medio de las rosas, sintiendo el sol en su rostro y el olor de la tierra húmeda bajo sus pies. Era una sensación extrañamente reconfortante. «¿El señor quiere volver a la terraza?», doña Carmen preguntó suavemente. Javier consideró por un momento, luego sacudió la cabeza. «No, creo que me quedaré aquí un poco más. Si no le importa, podría traer mi café». La sorpresa en el rostro de doña Carmen fue rápidamente reemplazada por una sonrisa cálida. «Claro, señor Javier, volveré en un instante». Solo en el jardín Javier se permitió realmente mirar a su alrededor por primera vez. Las rosas estaban magníficas, por supuesto, pero también había otras flores que no reconocía inmediatamente. Colores vibrantes y formas diversas se mezclaban armoniosamente, creando un cuadro vivo de belleza natural. Sus ojos se posaron en un pequeño banco de madera escondido entre dos arbustos de rosas. Con un sobresalto lo reconoció. Era el banco donde él y Gabriela solían sentarse en las tardes de domingo, planeando el futuro o simplemente disfrutando de la compañía del otro. Con pasos vacilantes, Javier se acercó al banco. Pasó la mano sobre la superficie de madera, sintiendo las ranuras familiares bajo sus dedos. Lentamente se sentó, dejando que los recuerdos lo envolvieran. Fue así como Marisol lo encontró algunos minutos después, cuando regresó al jardín. Ella se detuvo a algunos metros de distancia, insegura si debería acercarse o darle privacidad. Javier, percibiendo su presencia, miró hacia arriba. Sus ojos se encontraron y por un momento, ninguno de los dos supo qué decir. Este era su lugar favorito. Javier dijo finalmente, su voz suave. A Gabriela le encantaba sentarse aquí y observar a las abejas en las flores. Marisol se acercó cautelosamente, como si temiera perturbar la paz del momento. «Es un lugar hermoso», comentó. ¿Puedo sentarme?» Javier dudó por un segundo, luego asintió, moviéndose ligeramente para darle espacio en el banco. Por algunos minutos, permanecieron sentados en silencio observando el jardín. El zumbido de las abejas y el ocasional canto de un pájaro eran los únicos sonidos que rompían la quietud. «Sabe», Marisol comenzó vacilante, «cuando empecé a trabajar aquí, sentí como si el jardín estuviera triste. Las flores estaban allí, por supuesto, pero faltaba algo. Vida, tal vez». Hizo una pausa mirando a Javier. «Pero en los últimos días es como si algo hubiera cambiado. Los colores parecen más vibrantes, el aire más ligero». Javier absorbió sus palabras, sintiendo una mezcla compleja de emociones. «Tal vez el jardín solo estaba esperando», dijo en voz baja, casi para sí mismo. «¿Esperando qué?», Marisol preguntó gentilmente. Javier la miró, realmente la miró, por primera vez desde que ella había llegado a la hacienda.
Vio no solo a la joven jardinera, sino a una mujer con profundidad, compasión y una comprensión que iba más allá de sus palabras. Esperando que alguien lo viera nuevamente, respondió, su voz cargada de emoción. Que alguien se preocupara. Marisol sonrió suavemente, sus ojos brillando con comprensión. Los jardines son así, señor Castillo. Reflejan el amor y el cuidado que reciben, y a veces tienen el poder de curar a aquellos que los cuidan. En aquel momento, sentado en el banco que guardaba tantos recuerdos, al lado de una mujer que había traído vida no solo al jardín, sino a la propia hacienda, Javier sintió algo dentro de él soltarse. No era el fin de su dolor, ni el olvido de Gabriela. Era tal vez el inicio de algo nuevo, una aceptación, una apertura a posibilidades que él pensaba que estaban para siempre fuera de su alcance. Marisol, dijo, su voz más firme de lo que había estado en años, me gustaría que me contara más sobre los cambios que hizo en el jardín. Creo que me gustaría aprender. La sonrisa de Marisol se ensanchó, iluminando todo su rostro. Sería un placer, señor Castillo. ¿Por dónde le gustaría empezar? Y así, en aquella mañana soleada entre rosas y recuerdos, Javier dio otro paso hacia la vida. Mientras Marisol hablaba animadamente sobre diferentes especies de flores y técnicas de jardinería, él se permitió, por primera vez en mucho tiempo, sentir la esperanza de un nuevo comienzo. El jardín a su alrededor parecía vibrar con una energía renovada, como si celebrara silenciosamente esta pequeña pero significativa victoria. Y en algún lugar, tal vez no tan distante como se podría pensar, el espíritu de Gabriela sonreía, satisfecho por ver que el amor, así como las rosas, tenía el poder de florecer incluso en los suelos más improbables. Las semanas siguientes trajeron una transformación gradual, pero notable, a la hacienda de las rosas. El silencio que antes reinaba absoluto fue poco a poco dando lugar a una suave sinfonía de vida. El tintineo de herramientas de jardinería, la ocasional risa de Marisol resonando por el jardín y, para sorpresa de todos, la voz de Javier, cada vez más presente en las conversaciones cotidianas. Una rutina inesperada comenzó a formarse. Todas las mañanas, después del café, Javier se unía a Marisol en el jardín. Al principio, él solo observaba, haciendo preguntas ocasionales sobre las diferentes especies de flores o técnicas de cultivo, pero gradualmente, incentivado por la paciencia y entusiasmo de Marisol, comenzó a participar más activamente. En una mañana particularmente agradable, Javier se encontraba de rodillas al lado de Marisol, las manos enguantadas hundidas en la tierra rica del jardín. Estaban plantando una nueva variedad de rosas, una que Marisol había escogido especialmente para aquella sección del jardín. Estas se llaman recuerdos de verano, Marisol explicó, gentilmente colocando un plantón en el agujero que Javier había cavado. Tienen un aroma maravilloso y florecen en un tono de rosa suave, casi como el atardecer. Javier asintió, absorbiendo la información. Sus manos se movían con cuidado, cubriendo las raíces de la planta con tierra. Era un gesto simple, pero cargado de significado. Él estaba literalmente plantando algo nuevo en un jardín que por tanto tiempo había sido apenas un memorial del pasado. A Gabriela le habrían encantado estas, comentó suavemente, una sonrisa melancólica jugando en sus labios. Ella siempre decía que un jardín necesita constante renovación para mantenerse vivo. Marisol lo miró, sus ojos llenos de comprensión. Su esposa era una mujer sabia, dijo. Y tenía razón. Un jardín, así como la vida, necesita cambios y nuevos comienzos para florecer plenamente. Javier se detuvo por un momento, reflexionando sobre las palabras de Marisol. «Sabe», comenzó, su voz cargada de emoción, «por mucho tiempo después de perder a Gabriela, pensé que mantener todo exactamente como ella lo había dejado era la manera de honrar su memoria. Pero ahora me doy cuenta de que tal vez el verdadero homenaje sea continuar cuidando y haciendo crecer el jardín». Marisol sonrió gentilmente, colocando una mano sobre el brazo de Javier en un gesto de confort.
Estoy segura de que es exactamente lo que ella querría. Cada nueva flor, cada nuevo arbusto, es una celebración del amor que ella tenía por este lugar. En ese momento algo cambió sutilmente entre ellos. El toque de Marisol, aunque inocente, envió una onda de calor a través de Javier. Sus miradas se encontraron y por un instante el tiempo pareció detenerse. Había una conexión allí, una comprensión mutua que iba más allá de las palabras. El momento fue interrumpido por el sonido de doña Carmen llamando desde la terraza. «Señor Javier, teléfono para usted. Es el señor Alejandro, su abogado». Javier parpadeó como si saliera de un trance. «Ah, sí, gracias, doña Carmen, ya voy». Se levantó limpiando las manos enguantadas en el pantalón. «Disculpe, Marisol, debo atender esto». Marisol asintió sonriendo. «Claro, señor Castillo, continuaré con la plantación. Tal vez podamos terminar juntos más tarde». «Me gustaría eso», Javier respondió, sorprendiéndose con la sinceridad en su propia voz. Mientras caminaba de regreso a la casa, Javier se encontró reflexionando sobre el cambio en su vida en las últimas semanas. El dolor de la pérdida de Gabriela todavía estaba allí, por supuesto. Dudaba que algún día desapareciera completamente. Pero ahora, mezclada con ese dolor, había una sensación creciente de vida, de posibilidad. La conversación con Cindy Alejandro fue breve pero significativa. El abogado estaba llamando para informar sobre algunas inversiones que estaban rindiendo bien y para preguntar si Javier querría considerar algunas nuevas oportunidades de negocios. De hecho, Alejandro se oyó decir: «He estado pensando en hacer algunos cambios. ¿Recuerdas aquella idea que Gabriela tuvo hace años sobre transformar parte de la propiedad en un jardín botánico abierto al público?» Hubo una pausa del otro lado de la línea. «Sí, claro», Alejandro respondió, la sorpresa evidente en Minucos su voz. «Pero pensé que habías descartado esa idea después de... bueno, ya sabes». Javier respiró hondo. «Lo sé, pero creo que es hora de reconsiderarla. Gabriela siempre quiso compartir la belleza de este lugar con los demás. Tal vez sea hora de realizar ese sueño suyo». La conversación continuó por algunos minutos más, con Alejandro prometiendo investigar los detalles legales y logísticos del proyecto. Cuando Javier colgó el teléfono, sintió una mezcla de ansiedad y excitación que no experimentaba desde hacía años. Regresando al jardín, encontró a Marisol todavía trabajando en los nuevos plantones de rosa. Ella miró hacia arriba cuando él se acercó, una sonrisa iluminando su rostro. «¿Está todo bien, señor Castillo?», preguntó, notando algo diferente en su expresión. Javier asintió, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. «Sí, lo está. De hecho, Marisol, hay algo que me gustaría discutir contigo. Una idea que tuve, o mejor dicho, una idea que Gabriela tuvo hace mucho tiempo y que creo que es hora de realizar». Mientras Javier explicaba el concepto del jardín botánico, los ojos de Marisol se agrandaron de excitación. «Eso es maravilloso, señor Castillo», exclamó. «Imagino cuántas personas podrán beneficiarse de la belleza de este lugar. Y qué lindo homenaje a la memoria de la señora Gabriela». «Pensé que te gustaría la idea», Javier dijo, sintiéndose cada vez más confiado en su decisión. «De hecho, Marisol, esperaba que pudieras ayudarme con esto. Tu conocimiento y pasión por este jardín serían invaluables para el proyecto». Marisol se quedó momentáneamente sin palabras, emocionada por la confianza que Javier estaba depositando en ella. «Yo me sentiría honrada, señor Castillo, verdaderamente honrada». En aquel momento, observando el entusiasmo en el rostro de Marisol y sintiendo la propia excitación crecer dentro de sí, Javier se dio cuenta de que estaba dando más que solo un nuevo propósito al jardín. Estaba dando un nuevo propósito a sí mismo. El resto de la tarde fue pasado en una animada discusión sobre posibilidades para el jardín botánico. Las ideas fluían libremente entre Javier y Marisol, cada uno alimentando el entusiasmo del otro. Hablaron sobre nuevas especies que podrían ser introducidas, áreas educativas para escuelas, incluso la posibilidad de un pequeño café con vista al lago.
Cuando el sol comenzó a ponerse, pintando el cielo con tonos de rosa y naranja, Javier y Marisol se encontraron nuevamente sentados en el banco favorito de Gabriela, exhaustos pero exultantes. «¿Sabe, señor Castillo?», Marisol dijo suavemente, mirando hacia el jardín bañado por la luz dorada del atardecer. «Creo que la señora Gabriela estaría muy orgullosa de usted hoy». Javier sintió un nudo en la garganta, emocionado por las palabras de Marisol. «Gracias», logró decir. Yo espero que sí». Hubo un momento de silencio confortable entre ellos, quebrado apenas por el canto de los pájaros recogiéndose para la noche. «Marisol», Javier dijo finalmente, su voz baja pero firme, «quiero que sepas cuánto aprecio todo lo que has hecho aquí. No solo por el jardín, sino por mí también. Has traído vida de vuelta a este lugar, de una manera que yo no creía posible». Marisol lo miró, sus ojos brillando con emoción. «Ha sido un placer, señor Castillo. Verdaderamente. Este jardín, esta casa, hay algo especial aquí. Estoy solo feliz por poder ser parte de esto». Sus miradas se encontraron, y una vez más, aquella conexión inefable entre ellos se hizo presente. Era algo nuevo y al mismo tiempo familiar, atemorizante y aún así reconfortante. Cuando finalmente se levantaron para volver a la casa, algo había cambiado sutilmente. No era solo el jardín o los planes para el futuro. Era algo entre ellos, una semilla de posibilidad que había sido plantada, tan prometedora como las nuevas rosas que habían cultivado juntos aquella mañana. Mientras caminaban lado a lado, por los senderos del jardín, el perfume de las rosas flotando en el aire de la noche, Javier se permitió, por primera vez en mucho tiempo, mirar no solo al pasado con nostalgia, sino al futuro con esperanza. Y a su lado Marisol sonreía, su corazón lleno de una alegría que ella aún no se atrevía a nombrar. El jardín a su alrededor parecía vibrar con una energía renovada, como si supiera que estaba a punto de convertirse en el escenario de una nueva historia, una historia de renacimiento, de segundas oportunidades, y tal vez, solo tal vez, de un nuevo amor floreciendo entre las rosas. Los meses que siguieron trajeron una transformación notable a la Hacienda de las Rosas. El proyecto del Jardín Botánico, inicialmente apenas una idea nostálgica, rápidamente cobró vida bajo el cuidado dedicado de Javier y Marisol. La propiedad, antes silenciosa y melancólica, ahora zumbaba con la actividad de arquitectos paisajistas, constructores y, por supuesto, un equipo ampliado de jardineros. Javier, para sorpresa de todos, los que lo conocían, se sumergió de cabeza en el proyecto. Sus mañanas, antes pasadas en aislamiento en su despacho, ahora se llenaban con reuniones animadas, discusiones sobre diseño de jardines y largas caminatas por la propiedad con Marisol, planeando cada detalle del nuevo emprendimiento. En una SEUM de esas mañanas, Javier y Marisol estaban inspeccionando el progreso del nuevo invernadero de orquídeas, una adición que prometía ser el destaque del jardín botánico. El sol de otoño se filtraba a través del vidrio recién instalado, creando un caleidoscopio de luz y sombra sobre las plantas delicadas. «Es increíble cómo todo está tomando forma tan rápidamente», Marisol comentó, su rostro iluminado, de entusiasmo. «Apenas puedo esperar para ver todas estas orquídeas en plena floración». Javier asintió, una sonrisa suave en sus labios. «Es verdad. A veces tengo que pellizcarme para creer que todo esto realmente está sucediendo». Marisol lo miró, una expresión curiosa en su rostro. «¿Arrepentimientos?» «No», Javier respondió rápidamente, sorprendiéndose con la certeza en su propia voz. «De hecho, es exactamente lo opuesto. Por primera vez en años, siento que estoy viviendo de verdad». La mirada que intercambiaron en aquel momento estaba cargada de una emoción que ninguno de los dos estaba completamente listo para nombrar. Había una comprensión mutua, un reconocimiento silencioso de cuánto habían crecido juntos en los últimos meses. El momento fue interrumpido por el sonido de pasos aproximándose. Alejandro, el abogado de Javier, entró en el invernadero, una sonrisa amplia en su rostro. «Javier, mi amigo», exclamó,
extendiendo la mano para un apretón caluroso. El lugar está quedando magnífico. Apenas puedo creer la transformación. Javier retribuyó el apretón de manos, genuinamente feliz de ver a su viejo amigo. Alejandro, qué bueno que pudiste venir. Déjame presentarte. Esta es Marisol, nuestra jardinera jefe y la verdadera mente detrás de toda esta belleza. Marisol se sonrojó ligeramente con el elogio, extendiendo la mano hacia Alejandro. Es un placer conocerlo, señor Alejandro. El señor Castillo habla muy bien de usted. Alejandro sonrió, mirando de Marisol a Javier con una expresión conocedora. El placer es todo mío, Marisol, y por favor llámame solo Alejandro. Cualquier persona que consiga traer una sonrisa de vuelta al rostro de este viejo gruñón es prácticamente de la familia. Javier carraspeó, un poco avergonzado. Bien, ¿por qué no damos una vuelta por la propiedad? Hay mucho que quiero mostrarte, Alejandro. Mientras caminaban por los senderos sinuosos del jardín, Alejandro no pudo dejar de notar los cambios no solo en el ambiente, sino en el propio Javier. Su amigo, que por tanto tiempo había parecido una sombra de sí mismo, ahora caminaba con un propósito renovado, sus ojos brillando al explicar cada detalle del proyecto. En un momento en que Marisol se alejó para instruir a algunos trabajadores, Alejandro aprovechó la oportunidad para hablar en privado con Javier. «¿Te ves? Bien, mi amigo», comentó, su voz cargada de sinceridad. «Mejor de lo que te he visto en años, de hecho». Javier asintió, una sonrisa pensativa en su rostro. «Me siento mejor, Alejandro. Es como si hubiera despertado de un largo sueño». Alejandro lanzó una mirada significativa en dirección a Marisol, que conversaba animadamente con los trabajadores a algunos metros de distancia. «E imagino que tu bella jardinera tenga algo que ver con eso». Javier siguió la mirada de Alejandro, sintiendo un calor inesperado subir por su cuello. Marisol ha sido instrumental en el proyecto. Su conocimiento y dedicación son increíbles. Alejandro murmuró, un brillo de diversión en sus ojos. Conocimiento y dedicación. Claro, y el hecho de que sea joven, bonita y claramente encantada contigo no tiene nada que ver con eso, ¿verdad? ¡Alejandro!, Javier exclamó, sorprendido por la franqueza de su amigo. «No es nada de eso. Marisol es una colega, una amiga, nada más». Alejandro levantó las manos en un gesto de rendición, pero su sonrisa no disminuyó. «Si tú lo dices, mi amigo, solo estoy comentando lo que veo. Y lo que veo es un hombre que finalmente se está permitiendo vivir de nuevo». Antes de que Javier pudiera responder, Marisol se unió a ellos nuevamente. «¿Está todo bien, señores?», preguntó, notando la expresión perturbada de Javier. «Perfectamente bien», Alejandro respondió alegremente, solo recordando los viejos tiempos. «¿No es así, Javier?». Javier asintió distraídamente, todavía procesando las palabras de Alejandro. El resto del paseo pasó en un borrón para él, su mente una confusión de pensamientos y emociones conflictivas. Más tarde aquella noche, después de que Alejandro hubiera partido y la propiedad se hubiera aquietado, Javier se encontró en Minon Santos, la terraza, contemplando el jardín bañado por la luz de la luna. Las palabras de su amigo resonaban en su mente, forzándolo a enfrentar sentimientos que había intentado ignorar. ¿Sería posible? Después de todo este tiempo, después de todo el dolor y la pérdida, ¿su corazón realmente se estaba abriendo a la posibilidad de un nuevo amor? El sonido de pasos suaves lo sacó de sus pensamientos. Marisol apareció, cargando 2 tazas. ¿De té? Pensé que tal vez le gustaría una bebida caliente, dijo suavemente, ofreciéndole una de las tazas. La noche está un poco fría. Javier aceptó la taza con una sonrisa agradecida, su corazón acelerando involuntariamente con la proximidad de Marisol. «Gracias, Marisol, eso es muy amable de tu parte». Permanecieron lado a lado, mirando hacia el jardín en silencio por algunos momentos. La luna llena se cernía baja en el horizonte, bañando las flores en una luz plateada etérea. «Es hermoso, ¿no?», Marisol murmuró, su voz casi un susurro. «A veces, cuando lo veo así, bajo la luz de la luna, casi parece mágico». Javier se
Volvió para mirarla, observando cómo la luz de la luna suavizaba sus rasgos, realzando la curva delicada de su cuello, el brillo en sus ojos. Sí, respondió suavemente, es realmente mágico. Sus miradas se encontraron y por un momento el mundo pareció desaparecer a su alrededor. Había una tensión en el aire, una electricidad casi palpable entre ellos. Marisol fue la primera en romper el silencio, su voz temblando ligeramente. «Señor Castillo, Javier, yo...» Pero antes de que pudiera terminar, el sonido estridente del teléfono de la casa cortó el aire de la noche. Javier parpadeó, como si saliera de un trance. Yo debería atender eso», dijo, su voz ronca. «Puede ser importante». Marisol asintió, un destello de decepción cruzando su rostro. «Claro, entiendo. Buenas noches, señor Castillo». Mientras Javier se apresuraba hacia adentro para atender el teléfono, no pudo dejar de sentir que algo crucial había sido interrumpido. Algo que, una vez iniciado, no podría ser fácilmente ignorado u olvidado. La llamada era de un proveedor, un asunto trivial, que fácilmente podría haber esperado hasta la mañana siguiente. Cuando Javier volvió a la terraza, Marisol ya se había retirado a su habitación. Quedándose solo bajo el cielo estrellado, Javier se permitió por primera vez considerar verdaderamente sus sentimientos por Marisol. La admiración por su trabajo, el confort de su presencia, la alegría que ella traía a su vida, todo esto se sumaba a algo que él no podía negar más. Con un suspiro profundo, Javier miró hacia el retrato de Gabriela, que aún mantenía en su despacho. «¿Qué dirías, mi amor?», murmuró a la imagen sonriente de su fallecida esposa. «¿Realmente es hora de seguir adelante?». Mientras la noche avanzaba, Javier permaneció en la terraza, su corazón dividido entre el pasado que amaba y el futuro que comenzaba a vislumbrar. En el jardín abajo, las rosas se balanceaban suavemente en la brisa nocturna, como si asintieran en silencioso aliento. La hacienda de las rosas, otrora un monumento a la pérdida y a la soledad, ahora parecía estar al borde de un nuevo capítulo. Y Javier, por primera vez en años, se sentía listo para dar vuelta a la página. Los días que siguieron a la visita de Alejandro estuvieron marcados por una tensión sutil, casi imperceptible para quien no conociera bien la dinámica de la hacienda de las rosas. Javier, ahora dolorosamente consciente de sus sentimientos crecientes por Marisol, se encontraba dividido entre el deseo de acercarse y el miedo de traicionar la memoria de Gabriela. Marisol, por su parte, parecía sentir el cambio en el comportamiento de Javier. Sus interacciones, antes fáciles y naturales, ahora estaban puntuadas por silencios incómodos y miradas desviadas. La joven jardinera se esforzaba por mantener la normalidad, pero era evidente que algo había cambiado aquella noche en la terraza. Fue en una tarde particularmente bochornosa que las cosas se llegaron a un punto crítico. Nubes oscuras se acumulaban en el horizonte, prometiendo una tormenta inminente. Javier y Marisol estaban en el jardín, discutiendo los últimos detalles para la inauguración del jardín botánico, que estaba programada para ocurrir en algunas semanas. «Creo que deberíamos considerar una cobertura temporal para el área de exposición de las orquídeas raras», Marisol sugirió, consultando sus anotaciones. «El clima ha estado bastante impredecible últimamente». Javier asintió distraídamente, sus ojos fijos en un punto distante. «Sí, claro, lo que tú creas mejor». Marisol frunció el ceño, notando la falta de entusiasmo en su voz. «Señor Castillo, ¿está todo bien? Usted parece distante en los últimos días». La pregunta tomó a Javier por sorpresa. Se volvió para encararla, sintiendo su corazón acelerar al encontrar la mirada preocupada de Marisol. «Yo estoy bien», comenzó, pero las palabras sonaron falsas incluso para sus propios oídos. Un trueno distante resonó, haciendo que ambos miraran hacia el cielo que oscurecía rápidamente. Gotas de lluvia comenzaron a caer, primero dispersas, luego en un aguacero súbito e intenso. «¡Rápido!», Marisol exclamó, tomando la mano de Javier instintivamente. «¡Tenemos que abrigarnos!». Corrieron por el jardín,
la lluvia cayendo en torrentes a su alrededor. El camino hasta la casa principal parecía demasiado largo. Entonces Marisol los guió hacia el pequeño kiosco cercano al lago. Jadeantes y empapados, finalmente alcanzaron el refugio. Javier se encontró súbitamente muy consciente de la proximidad de Marisol, de sus manos aún entrelazadas, de cómo la ropa mojada se aferraba a las curvas de su cuerpo. Esto fue inesperado. Marisol rió nerviosamente, soltando la mano de Javier y tratando de arreglar su cabello mojado. Javier no lograba desviar la mirada. Había algo salvaje y hermoso en Marisol en aquel momento. Sus mejillas sonrojadas por el esfuerzo, sus ojos brillantes, gotas de lluvia centellando en sus pestañas. Marisol, comenzó, su voz ronca de emoción. Necesito decirte algo. Ella se volvió hacia él, sus ojos agrandándose con la intensidad de su mirada. ¿Qué pasa, señor Castillo? Javier, corrigió suavemente. Por favor, llámame Javier. Marisol asintió, un rubor suave coloreando sus mejillas. Javier, repitió, el nombre sonando como una caricia en sus labios. El sonido de su nombre en la voz de Marisol rompió las últimas barreras de resistencia de Javier. En un movimiento impulsivo se acercó, tomando el rostro de ella entre sus manos. No debería sentir esto, murmuró, sus ojos recorriendo cada detalle del rostro de Marisol. Después de Gabriela, yo pensé, juré que nunca más. Javier, Marisol susurró, su voz trémula de emoción. Está todo bien, no necesitas decir nada. Pero él necesitaba. Las palabras que había reprimido por tanto tiempo ahora desbordaban, incontrolables como la tormenta a su alrededor. Tú trajiste vida de vuelta a este lugar, Marisol, no solo al jardín, sino a mí, y yo creo que me estoy enamorando de ti. El silencio que siguió fue ensordecedor, puntuado apenas por el sonido de la lluvia golpeando en el techo del kiosco y el ocasional estruendo de un trueno distante. Marisol lo miraba fijamente, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. «Oh, Javier», finalmente dijo, su voz apenas pasando de un susurro. «Yo también siento algo por ti, algo que nunca sentí antes, pero...» El pero flotó entre ellos, pesado e ineludible. «Gabriela», Javier completó, cerrando los ojos por un momento. Marisol asintió, colocando gentilmente su mano sobre la de Javier aún en su rostro. «Ella es una parte tan importante de tu vida. Yo no puedo reemplazarla». «Lo sé», Javier respondió, abriendo los ojos para mirarla nuevamente. «Y no te estoy pidiendo eso. Gabriela siempre será una parte de mí. Pero Marisol, tú me hiciste darme cuenta de que mi corazón todavía tiene espacio para amar». Las palabras flotaron entre ellos, cargadas de promesa y posibilidad. Lentamente, casi imperceptiblemente, se acercaron el uno al otro. Sus labios se encontraron en un beso suave, vacilante al principio, pero rápidamente profundizándose con años de emociones reprimidas. Fue Marisol quien finalmente se apartó, sus ojos brillando con una mezcla de alegría y aprensión. «Javier, esto es maravilloso y aterrador al mismo tiempo. Tenemos que pensar en esto con cuidado. Hay tanto en juego». Javier asintió, sintiendo una mezcla de exultación y miedo. «Tienes razón, por supuesto. No podemos simplemente dejarnos llevar por la emoción del momento». Permanecieron allí, en el pequeño kiosco, las manos entrelazadas, mientras la tormenta rugía a su alrededor. Era como si el mundo exterior reflejara la turbulencia de sus emociones, salvaje, impredecible, pero también increíblemente vivo. Cuando la lluvia finalmente comenzó a disminuir, salieron de su refugio, caminando lentamente de regreso a la hacienda. El aire estaba fresco y limpio, cargado con el aroma de tierra mojada y flores recién lavadas. Al llegar a la puerta principal, Javier se volvió hacia Marisol. «Necesitamos hablar más sobre esto», dijo suavemente. «Sobre nosotros, sobre el futuro». Marisol asintió, una pequeña sonrisa jugando en sus labios. «Sí, necesitamos, pero no esta noche.
Creo que ambos necesitamos tiempo para procesar lo que pasó. Javier concordó, resistiendo el impulso de atraerla para otro beso. Buenas noches, entonces, Marisol. Buenas noches. Javier, respondió, ella su nombre todavía sonando nuevo y emocionante en sus labios. Mientras Marisol se alejaba hacia su habitación en los fondos de la propiedad, Javier entró en la hacienda, su corazón más ligero de lo que había estado en años. Se dirigió a su despacho, deteniéndose frente al retrato de Gabriela. «Mi amor», susurró a la imagen sonriente de su fallecida esposa. «Espero que puedas entender. Espero que, donde sea que estés feliz por mí». Aquella noche, mientras la tormenta se calmaba afuera, tanto Javier como Marisol pasaron horas despiertos, recordando el momento en el kiosco, soñando con posibilidades futuras, pero también reflexionando sobre los desafíos que ciertamente enfrentarían. El jardín, lavado por la lluvia y brillando bajo la luz de la luna que ahora se asomaba entre las nubes en dispersión, parecía vibrar con una energía renovada. Las rosas, sus botones pesados con gotas de lluvia, parecían listas para abrirse con una belleza aún mayor a la mañana siguiente. En la hacienda de las rosas, una nueva historia de amor estaba comenzando a florecer, tan delicada y prometedora como los primeros brotes de la primavera. Y aunque el camino por delante fuera incierto, había una sensación innegable de esperanza en el aire. La promesa de un nuevo comienzo, de un amor que, como las rosas en el jardín, tenía el poder de florecer incluso después de las tormentas. Más feroces. Los días que siguieron al beso en el kiosco fueron un torbellino de emociones para Javier y Marisol. Ambos se encontraban en un delicado equilibrio entre la excitación de sus sentimientos recién descubiertos y la cautela necesaria para navegar en este nuevo territorio emocional. El trabajo en el jardín botánico continuaba, sirviendo como una bienvenida distracción y al mismo tiempo como un constante recordatorio de lo que los había acercado. Cada rosa plantada, cada camino trazado, parecía cargar un nuevo significado, una promesa silenciosa de un futuro compartido. Fue en una tarde tranquila, cerca de una semana después de la tormenta, que Javier finalmente reunió coraje para tener la conversación que ambos sabían que era necesaria. Encontró a Marisol en el vivero, cuidando de algunas plántulas delicadas de orquídeas. «Marisol», llamó suavemente, no queriendo asustarla. Ella se volvió, una sonrisa iluminando su rostro al verlo. «Hola, Javier. ¿Viniste a ver las nuevas orquídeas?» Él sonrió de vuelta, sintiendo su corazón acelerar, como siempre ocurría en la presencia de ella. «En realidad, vine a verte. Pensé que tal vez podríamos hablar sobre nosotros». La sonrisa de Marisol vaciló por un momento, sustituida por una expresión más seria. «Claro», respondió quitándose los guantes de jardinería. «Damos un paseo». Salieron del vivero y caminaron lado a lado por los senderos sinuosos del jardín. El silencio entre ellos estaba cargado de expectativa y una pizca de nerviosismo. Finalmente, Javier se detuvo cerca de un banco de piedra, invitando a Marisol a sentarse con él. Respirando hondo comenzó. «Marisol, lo que pasó en el kiosco no fue un impulso del momento para mí. Mis sentimientos por ti han estado creciendo desde hace algún tiempo, y aquel beso solo confirmó lo que ya sospechaba. Me estoy enamorando de ti». Marisol lo miró fijamente, sus ojos brillando con emoción. «Oh, Javier», susurró, «yo también tengo sentimientos fuertes por ti, pero es complicado», Javier completó, una sonrisa triste jugando en sus labios. Marisol asintió. «Exactamente. Hay tanto en juego aquí. No es solo sobre nosotros dos. Está la memoria de Gabriela, el jardín botánico, nuestra diferencia de edad». Javier tomó las manos de Marisol entre las suyas, su toque gentil, pero firme. «Lo sé. Créeme. He estado pensando en todo esto constantemente. La memoria de Gabriela, ella siempre será una parte de mí, Marisol. Pero estoy comenzando a entender que amarte no significa traicionar lo que tuve con ella». Lágrimas se formaron en los ojos de Marisol. «Yo nunca quise tomar el lugar de ella, Javier.
Nunca quise que sintieras que estabas reemplazándola. Y no lo estás, Javier aseguró, su voz firme. Lo que siento por ti es diferente, nuevo. Es como un jardín que florece en un terreno que yo pensé que nunca más daría vida. No estás reemplazando las flores antiguas, Marisol. Estás plantando nuevas. Las palabras de Javier tocaron a Marisol profundamente. Ella apretó las manos de él, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. Tienes un modo con las palabras, ¿sabes? Especialmente cuando usas metáforas de jardinería. Ambos rieron. Suavemente, la tensión del momento disipándose un poco. ¿Y qué hay del jardín botánico?, Marisol preguntó después de un momento. Es tu sueño, Javier, nuestro proyecto. ¿Y si las cosas no funcionan entre nosotros? No quiero arriesgar todo lo que construimos aquí. Javier asintió, comprendiendo sus preocupaciones. Es un riesgo, no puedo negarlo. Pero Marisol, mira a nuestro alrededor. Hizo un gesto amplio, abarcando el jardín. Todo esto nació de nuestra asociación, de nuestra amistad. Si pudimos construir algo tan hermoso trabajando juntos, imagina lo que podríamos hacer si le diéramos una oportunidad al amor. Las palabras de Javier flotaron en el aire entre ellos, cargadas de esperanza y posibilidad. Marisol cerró los ojos por un momento, como si absorbiera no solo las palabras, sino también el aroma de las flores a su alrededor, el calor del sol en su piel, la sensación de las manos de Javier en las suyas. Cuando abrió los ojos nuevamente, había una determinación nueva en su mirada. Tienes razón, dijo suavemente. Tal vez sea un riesgo, pero es un riesgo que estoy dispuesta a correr, si tú lo estás. El rostro de Javier se iluminó con una sonrisa que Marisol nunca había visto antes. Era una sonrisa de pura alegría, sin vestigios de la melancolía que generalmente lo acompañaba. Sin una palabra, la atrajo hacia él, envolviéndola en un abrazo apretado. Permanecieron así por un largo momento, el mundo a su alrededor desapareciendo. Cuando finalmente se separaron, ambos tenían lágrimas en los ojos, pero también sonrisas radiantes. Entonces, Javier dijo, su voz ronca de emoción, ¿qué hacemos ahora? Marisol rió suavemente. Bueno, creo que podríamos comenzar con una cita adecuada. ¿Qué tal una cena? Algo fuera de la hacienda, solo nosotros dos. Javier sonrió, sintiéndose súbitamente nervioso como un adolescente. Una cita, eso suena perfecto. Pasaron el resto de la tarde planeando su primera cita oficial, discutiendo restaurantes y actividades, con el entusiasmo de una nueva pareja. A medida que el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo con tonos de rosa y naranja, Javier y Marisol caminaron de regreso a la hacienda de la mano. Al llegar a la puerta principal, Javier se volvió hacia Marisol. «Sabes», dijo, un brillo travieso en sus ojos, «creo que le debemos un agradecimiento a aquella tormenta». Marisol rió, sacudiendo la cabeza. «¿Quién diría que un poco de lluvia podría cambiarlo todo?» «Bueno», Javier respondió, atrayéndola más cerca, «dicen que las mejores flores surgen después de las tormentas más fuertes». Y con eso, la besó nuevamente, esta vez sin vacilación, sin miedo. Era un beso lleno de promesa, de esperanza, de un futuro que ambos apenas podían esperar para explorar juntos. Cuando se separaron, jadeantes y sonrientes, Marisol susurró: «Creo que acabamos de plantar algo realmente especial aquí, señor Castillo». Javier rió, el sonido resonando por la propiedad. «Sin duda, señorita Marisol, y apenas puedo esperar para verlo florecer». Aquella noche, mientras la hacienda de las rosas se aquietaba, había una energía nueva en el aire. En el jardín, las rosas parecían inclinarse unas hacia otras, como si compartieran un secreto. La luna alta en el cielo bañaba todo con una luz plateada, transformando el jardín en un escenario de cuento de hadas. Y en sus respectivas habitaciones, Javier y Marisol se durmieron con sonrisas en los rostros, sus corazones llenos de esperanza y anticipación por lo que el futuro reservaba. El amor, como las más bellas flores,
había encontrado un modo de brotar incluso en el suelo más inesperado, prometiendo una primavera de posibilidades infinitas. Las semanas que siguieron trajeron una nueva dinámica a la Hacienda de las Rosas. El romance entre Javier y Marisol floreció tan bellamente como las flores que cuidaban juntos, trayendo una atmósfera de renovación y alegría que hacía mucho tiempo no se sentía en aquel lugar. Su primera cita oficial fue en un pequeño restaurante italiano en la ciudad vecina. Javier, nervioso como un adolescente en su primera cita, sorprendió a Marisol con un ramo de rosas cultivadas por él mismo en el jardín de la hacienda. El gesto, tan simple y al mismo tiempo tan significativo, dejó a Marisol emocionada. Durante la cena, conversaron por horas, descubriendo nuevas facetas uno del otro que el trabajo diario en el jardín no había revelado. Javier habló sobre su juventud, sus sueños antes de conocer a Gabriela, y cómo la pérdida de ella lo había transformado. Marisol, por su parte, compartió historias de su infancia en el rancho, su amor por la naturaleza desde pequeña y sus propios sueños y aspiraciones. A medida que la noche avanzaba, ambos se sorprendieron con la facilidad con que se abrían uno al otro. Era como si, al permitir que sus sentimientos florecieran, hubieran desbloqueado una nueva profundidad en su relación. De vuelta a la hacienda, caminando de la mano por el jardín iluminado por la luna, Javier se detuvo súbitamente, volviéndose hacia Marisol. «¿Sabes?», dijo su voz suave en la noche tranquila, «hace tanto tiempo que no me sentía así, tan vivo». Marisol sonrió, apretando gentilmente su mano. «Entiendo. Es como si todo fuera nuevo otra vez, ¿no es así? Como ver el jardín por primera vez en la primavera». Javier asintió, atrayéndola más cerca. «Exactamente. Y tú, Marisol, tú eres mi primavera». El beso que siguió fue tierno y apasionado, sellando una promesa silenciosa de un futuro compartido. En los días siguientes, Javier y Marisol encontraron un equilibrio entre su romance floreciente y el trabajo en el jardín botánico. Si antes ya trabajaban bien juntos, ahora su sintonía era casi palpable. Se movían por el jardín como si danzaran, anticipando las necesidades uno del otro, complementándose perfectamente. El proyecto del jardín botánico, impulsado por esta nueva energía, avanzaba rápidamente. Las áreas temáticas tomaban forma, cada una más impresionante que la anterior. El rosedal, en particular, era un espectáculo de colores y fragancias, reflejando el amor que ahora llenaba la Hacienda de las Rosas. Una tarde, mientras trabajaban en el nuevo invernadero de orquídeas, doña Carmen los observaba de lejos, una sonrisa conocedora en su rostro arrugado. Se acercó a Javier cuando Marisol se alejó para buscar algunas herramientas. «Usted parece feliz, señor Javier», comentó, su voz llena de afecto maternal. Javier sonrió, sus ojos siguiendo a Marisol. «Lo estoy, doña Carmen, más de lo que pensé que sería posible nuevamente». Las palabras de doña Carmen tocaron a Javier profundamente. Se volvió hacia ella, sus ojos brillando con emoción contenida. «¿Usted cree que Gabriela lo aprobaría? ¿Que ella entendería?» Doña Carmen colocó una mano gentil en el brazo de Javier. «Oh, mi querido, estoy segura que sí. La señora Gabriela siempre quiso su felicidad por encima de todo. Y mire este jardín, nunca estuvo tan vivo, tan lleno de amor. Esto es un testimonio de lo que ustedes dos construyeron juntos, honrando la memoria de ella». Javier sintió un nudo en la garganta, emocionado por las palabras del ama de llaves. La abrazó brevemente, agradecido por su sabiduría y apoyo. Cuando Marisol regresó, encontró a Javier, con un brillo renovado en los ojos. Ella lo miró interrogativamente, pero él solo sonrió, atrayéndola para un abrazo espontáneo. «¿Qué fue eso?», preguntó, riendo suavemente. «Solo gratitud», respondió, besándola suavemente. «Por ti, por nosotros, por todo esto». A medida que los días se transformaban en semanas, la relación de Javier y Marisol se profundizaba, así como las raíces de las plantas que cuidaban juntos. Aprendieron a navegar por los desafíos que surgían, ya fueran relacionados con el jardín o con sus propios corazones.
Hubo momentos difíciles, por supuesto. Ocasionalmente Javier se encontraba luchando con la culpa, temiendo estar traicionando la memoria de Gabriela. En esos momentos, Marisol estaba allí, paciente y comprensiva, recordándole gentilmente que el amor no es una cantidad finita, que tener espacio en su corazón para ella no disminuía lo que él había sentido, y aún sentía por Gabriela. Por su parte, Marisol a veces se sentía insegura, preocupada por estar siempre a la sombra de una mujer que no podía conocer. Pero Javier, con su gentileza y devoción, le mostraba repetidamente que lo que tenían era único y especial por sí mismo. Una noche, cerca de 2 meses después de su primera cita, Javier sorprendió a Marisol con una cena especial en el kiosco del jardín. Había decorado el lugar con luces de hadas y velas, creando una atmósfera mágica. Mientras saboreaban el postre, un delicioso tiramisú preparado por doña Carmen, Javier tomó las manos de Marisol entre las suyas, su mirada intensa y llena de emoción. «Marisol», comenzó su voz temblando ligeramente, «estos últimos meses han sido extraordinarios. Has traído luz de vuelta a mi vida de una manera que nunca pensé que sería posible nuevamente». Marisol sonrió, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. «Oh, Javier, tú has hecho lo mismo por mí. Nunca imaginé que encontraría un amor así». Javier respiró hondo, reuniendo coraje para lo que vendría a continuación. «Marisol, sé que puede parecer precipitado, pero la vida me enseñó que cuando encontramos algo precioso, debemos agarrarlo con ambas manos». Hizo una pausa, alcanzando algo en su bolsillo. «Quiero construir una vida contigo, aquí, en este jardín que cultivamos juntos, en esta casa que tú ayudaste a llenar de vida nuevamente». Con esto, abrió una pequeña caja de terciopelo, revelando un anillo delicado con una piedra que recordaba el rosa suave de las primeras flores de la primavera. «Marisol Santos, ¿me darías el honor de casarte conmigo?». Marisol se quedó sin palabras por un momento, sus ojos alternando entre el rostro ansioso de Javier y el anillo en sus manos. Cuando finalmente encontró su voz, estaba embargada por la emoción. «Sí», susurró luego más fuerte. «Sí, Javier, 1000 veces sí». Javier deslizó el anillo en su dedo, sus manos temblando ligeramente. Cuando se levantó para besarla, ambos tenían lágrimas en los ojos, lágrimas de alegría, de esperanza, de un amor que había florecido contra todas las probabilidades. El beso fue interrumpido por el sonido de aplausos. Volviéndose, sorprendidos, vieron a doña Carmen y algunos de los empleados de la hacienda observando la escena desde lejos, todos con sonrisas radiantes en sus rostros. Riendo y llorando al mismo tiempo, Javier y Marisol saludaron al pequeño grupo, sus corazones rebosando de felicidad. Aquella noche, la Hacienda de las Rosas parecía vibrar con una energía especial, como si las propias paredes y el jardín alrededor celebraran el amor que había renacido dentro de sus límites. Más tarde, caminando de la mano por el jardín, bajo el cielo estrellado, Javier y Marisol hacían planes para el futuro, no solo para el jardín botánico, que estaba a punto de ser inaugurado, sino para su vida juntos. «¿Sabes?», Marisol dijo suavemente, mirando su anillo de compromiso, «cuando vine a trabajar aquí por primera vez, nunca imaginé que encontraría no solo un hogar, sino el amor de mi vida». Javier sonrió, atrayéndola hacia él. «Y yo nunca imaginé que encontraría una razón para vivir nuevamente, mucho menos para amar. Eres mi milagro, Marisol». Mientras se besaban bajo la luz de la luna, rodeados por las rosas que habían cuidado juntos, ambos sintieron una profunda sensación de gratitud y esperanza. El futuro se abría ante ellos, lleno de promesas, como un jardín listo para florecer en la primavera. La Hacienda de las Rosas, otrora un símbolo de pérdida y soledad, ahora pulsaba con nueva vida y amor. Y en el centro de todo, como las más bellas rosas del jardín, estaban Javier y Marisol, dos corazones que habían encontrado uno en el otro no solo el amor, sino un nuevo comienzo. La noticia del compromiso de Javier y Marisol se esparció rápidamente, no solo por
la hacienda de las Rosas, sino por toda la ciudad vecina. La historia del viudo recluso que encontró el amor nuevamente con la joven jardinera capturó la imaginación de todos, convirtiéndose casi en una leyenda local. Los preparativos para la boda coincidieron con los últimos detalles para la gran inauguración del jardín botánico. Era como si la hacienda de las Rosas estuviera preparándose para dos grandes eventos que simbolizaban renacimiento y nuevos comienzos. Una mañana, cerca de un mes antes de la fecha marcada para la inauguración y 2 meses antes de la boda, Javier encontró a Marisol en el rosedal, aparentemente perdida en pensamientos mientras podaba algunas rosas. «1 centavo por tus pensamientos», dijo suavemente, acercándose por detrás y envolviéndola en un abrazo. Marisol sonrió, recostándose en él. Solo estaba pensando en cómo todo cambió tan rápidamente. A veces parece un sueño. Javier besó su sien cariñosamente. Si es un sueño, espero nunca despertar. Volviéndose en sus brazos, Marisol lo miró, su rostro súbitamente serio. Javier, hay algo que necesitamos discutir, algo importante. El corazón de Javier se aceleró, una punzada de preocupación cruzando su rostro. ¿Qué pasa, mi amor? Marisol respiró hondo, reuniendo coraje. Es sobre el futuro, nuestro futuro. Javier, yo quiero tener hijos, formar una familia contigo. Pero sé que tú ya tuviste una familia antes con Gabriela y no sé si... Javier la silenció con un beso suave. Cuando se apartó, sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas. «Oh, Marisol», susurró, «nada me haría más feliz que tener una familia contigo». El rostro de Marisol se iluminó con una sonrisa radiante. «¿De verdad? ¿Realmente quieres eso?» Javier asintió, acariciando el rostro de ella gentilmente. «Más que cualquier cosa. ¿Sabes? Por mucho tiempo después de perder a Gabriela, pensé que mi oportunidad de ser padre nuevamente había pasado. Pero tú, mi amor, tú me hiciste creer en segundas oportunidades, en nuevos comienzos». Marisol lo abrazó fuerte, lágrimas de alegría rodando por su rostro. «Oh, Javier, apenas puedo esperar para que comencemos esta nueva aventura juntos». En ese momento, como si el universo quisiera confirmar la belleza de aquel instante, una mariposa azul se posó en una rosa cercana, sus alas centelleando al sol. Javier y Marisol observaron, maravillados, viendo en aquel pequeño ser un símbolo de transformación y esperanza. Los días que siguieron fueron un torbellino de desinteresadas actividades. La fecha de la inauguración del Jardín Botánico se aproximaba rápidamente, y había 1000 detalles por finalizar. Javier y Marisol trabajaban incansablemente, pero siempre encontraban momentos para estar juntos, para soñar con su futuro. Una tarde, mientras supervisaban la instalación de una nueva fuente en el centro del jardín, Alejandro apareció de sorpresa. El abogado sonrió al ver a la pareja trabajando en perfecta sintonía. «Vaya, vaya», dijo acercándose, «parece que el amor realmente hace milagros». Javier sonrió, extendiendo su mano para saludar a su viejo amigo. «¿Qué te trae por aquí?» «Alejandro». «Vengo con buenas noticias», respondió el abogado estrechando la mano de Javier y saludando a Marisol con un beso en la mejilla. «Los permisos para el Jardín Botánico están todos en orden. Oficialmente pueden abrir cuando quieran». La noticia fue recibida con exclamaciones de alegría. Javier abrazó a Marisol, levantándola del suelo en su entusiasmo. «Es perfecto. Justo a tiempo para nuestra fecha planeada». Alejandro observó a la pareja con una sonrisa afectuosa. «Nunca pensé que te vería así de nuevo, amigo mío. Feliz, vivo». Javier asintió, su brazo todavía rodeando la cintura de Marisol. «Yo tampoco lo creía posible, pero la vida tiene una forma de sorprendernos, ¿no?» «Ciertamente», concordó Alejandro, «especialmente cuando enviamos jardineras bonitas a las casas de viudos gruñones». Los tres rieron, la alegría del momento, disipando cualquier recuerdo de los días oscuros que Javier había dejado atrás. A medida que el gran día se acercaba,
La Hacienda de las Rosas se transformaba. El jardín botánico estaba casi listo, cada sección cuidadosamente diseñada para mostrar la belleza y diversidad de las plantas. El rosedal, con sus más de 100 variedades, era sin duda la joya de la corona, un testimonio del amor y la dedicación que habían sido vertidos en el proyecto. La mañana de la inauguración amaneció clara y brillante, como si el cielo mismo celebrara el evento. Javier se encontró despierto al amanecer, demasiado emocionado para dormir. Salió a la terraza contemplando el jardín que pronto se llenaría de visitantes. Marisol lo encontró allí, envolviendo sus brazos alrededor de su cintura desde minutos atrás. ¿Nervioso?, preguntó, apoyando su cabeza en su hombro. Javier cubrió sus manos con las suyas. Un poco, admitió. Es un gran paso. Lo es, concordó Marisol. Pero estamos juntos en esto. Se volvió para mirarla, su corazón lleno de amor. Gracias, dijo simplemente. ¿Por qué?, preguntó ella, su cabeza inclinada con curiosidad. Por todo, respondió Javier. Por traer vida de vuelta a este lugar. Por traerme de vuelta a la vida. Marisol se puso de puntillas para besarlo suavemente. Nos trajimos mutuamente de vuelta a la vida, susurró contra sus labios. El día transcurrió como un sueño. La inauguración fue un éxito rotundo, con cientos de personas recorriendo los caminos del jardín botánico recién abierto. Todos quedaron maravillados con la belleza del lugar, especialmente con el rosedal, donde cada variedad tenía una placa que contaba su historia y significado. Javier y Marisol recibieron felicitaciones de todos lados. Pero el momento más emotivo fue cuando una anciana, apoyándose en un bastón, se acercó a Javier. «Usted no me conoce», dijo ella, sus ojos brillantes a pesar de su edad. «Pero yo conocí a su esposa, Gabriela. Éramos compañeras en el club de jardinería. Ella siempre hablaba de transformar este lugar en algo que todos pudieran disfrutar. Estaría tan orgullosa de ver su sueño realizado». Javier sintió las lágrimas arder en sus ojos. «Gracias», dijo, su voz ronca de emoción. «Eso significa mucho para mí». La anciana sonrió palmeando su mano. «El amor nunca muere, joven. Solo cambia de forma como las estaciones, y a veces, si tenemos suerte, florece nuevamente». Con un guiño significativo hacia Marisol, que estaba a su lado, la anciana se alejó, perdiéndose entre la multitud. Esa noche, después de que el último visitante se hubiera ido y la Hacienda de las Rosas volviera a la tranquilidad, Javier y Marisol se sentaron en el banco del jardín, exhaustos, pero exultantes. «Lo logramos», dijo Marisol, descansando su cabeza en el hombro de Javier. «Sí», concordó él besando su cabello, «y apenas estamos comenzando». Mirando hacia el jardín iluminado por la luz de la luna, ambos sabían que era verdad. La Hacienda de las Rosas, una vez un lugar de soledad y tristeza, se había transformado en un símbolo de renovación y esperanza, y su historia, como las rosas que florecían a su alrededor, continuaría desplegándose, hermosa y fragante, con cada nueva estación. A medida que los preparativos para la boda avanzaban, la Hacienda de las Rosas continuaba floreciendo bajo el cuidado amoroso de Javier y Marisol. El jardín botánico había sido un éxito inmediato, atrayendo visitantes de todas partes que venían a maravillarse con la belleza y diversidad de las plantas, especialmente con el famoso rosedal. Javier, para su propia sorpresa, descubrió que disfrutaba dando charlas ocasionales a los visitantes, compartiendo la historia de las rosas más raras y el significado personal que tenían para él. Ver la alegría en los rostros de los niños cuando exploraban el jardín, o la nostalgia en los ojos de los ancianos cuando les recordaba jardines de su juventud, le traía una satisfacción profunda que nunca había esperado experimentar. Marisol, por su parte, había florecido en su papel como directora del jardín botánico. Su conocimiento y pasión por las plantas atraían a estudiantes y entusiastas por igual,
y sus talleres de jardinería se volvieron rápidamente un elemento popular del programa educativo que habían establecido. Juntos, habían transformado la Hacienda de las Rosas en un lugar de belleza y aprendizaje, un santuario que honraba el pasado mientras celebraba el presente y miraba hacia el futuro. Una semana antes de la boda, una tarde tranquila de domingo, Javier se encontraba en su despacho revisando algunos documentos, cuando Marisol entró, su rostro iluminado con excitación. «Javier, tienes que venir a ver esto. Es increíble». Intrigado la siguió hasta el jardín, donde ella lo guió hacia un rincón apartado del rosedal. Allí, floreciendo en toda su gloria, estaba una rosa que Javier no reconoció de inmediato. Era de un tono rosado intenso, con bordes de un coral casi iridiscente, y su fragancia era excepcionalmente rica y compleja. «¿Qué es?», preguntó, acercándose para examinarla mejor. Marisol sonrió, sus ojos brillando. «Es una nueva variedad, una que he estado desarrollando en secreto durante meses. Quería que fuera una sorpresa para nuestra boda». «Es hermosa», dijo Javier, genuinamente impresionado. «Nunca había visto una rosa así». «Es única», confirmó Marisol. «La he llamado Amor Renacido». Hizo una pausa, súbitamente un poco nerviosa. Es mi regalo de bodas para ti, para nosotros, una nueva rosa, para simbolizar nuestro nuevo comienzo». Javier sintió una oleada de emoción casi abrumadora. Tomó las manos de Marisol entre las suyas, tratando de expresar con su tacto lo que las palabras no podían abarcar completamente. «Es el regalo más perfecto», dijo finalmente, su voz ronca. «Una nueva rosa, nacida del amor y la dedicación, justo como nuestro amor». Marisol sonrió a través de las lágrimas que comenzaban a formarse en sus ojos. «Pensé que podríamos usarla en la ceremonia. Las damas de honor podrían llevar estas rosas, y yo quería llevar un ramo de ellas». «Nada podría ser más apropiado», concordó Javier, abrazándola estrechamente. En ese momento, rodeado por el aroma de la nueva rosa y sosteniendo a la mujer, que había traído tanta alegría a su vida, Javier se sintió más feliz y en paz de lo que había estado en años. El día de la boda amaneció claro y brillante, como si el cielo mismo bendijera la unión. La Hacienda de las Rosas estaba resplandeciente, decorada con flores de todas las variedades, pero con un énfasis especial en la nueva rosa Amor Renacido, cuyos capullos habían sido cuidadosamente cultivados para florecer justo a tiempo para la ocasión. La ceremonia se llevó a cabo en el corazón del rosedal, bajo un arco cubierto de rosas trepadoras. Amigos, familiares y colegas se reunieron para presenciar cómo Javier y Marisol intercambiaban votos, prometiendo amarse y cuidarse mutuamente, así como habían cuidado juntos del jardín que los había unido. Cuando Marisol caminó hacia el altar, sosteniendo un ramo de amor renacido, Javier sintió que su corazón podría estallar de felicidad. Ella estaba radiante en un vestido de seda color marfil, simple pero elegante, con pequeñas rosas bordadas en el dobladillo. A sus ojos, nunca había existido una novia más hermosa. Los votos fueron profundamente personales y emotivos. Marisol habló de cómo Javier le había enseñado que el amor, como un jardín bien cuidado, podía florecer incluso en los terrenos más improbables. Javier, con voz temblorosa de emoción, agradeció a Marisol por mostrarle que después del invierno más duro siempre llegaba una nueva primavera. No hubo un ojo seco entre los invitados cuando, después de ser declarados marido y mujer, Javier y Marisol sellaron su unión con un beso tierno y apasionado, mientras pétalos de rosa caían suavemente sobre ellos, una sorpresa organizada por doña Carmen y los empleados de la hacienda. La recepción fue una celebración alegre y emotiva. El jardín botánico había sido transformado en un escenario de ensueño, con mesas dispuestas alrededor de la fuente central y luces centelleantes colgando de los árboles. La música, la comida y, sobre todo, la felicidad palpable de los novios crearon una atmósfera mágica que nadie que estuviera presente olvidaría pronto.
En un momento tranquilo durante la celebración, Javier encontró un minuto para estar solo. Se alejó un poco de la multitud y se detuvo frente a un pequeño memorial que habían creado en honor a Gabriela en una sección tranquila del jardín. Era un rincón sereno, con un banco de piedra y una placa que reconocía su contribución al jardín. «Gracias», susurró Javier tocando suavemente la placa, «por todo lo que me enseñaste sobre el amor, por las semillas que plantaste, que siguen floreciendo de maneras que nunca podríamos haber imaginado». Una suave brisa agitó las rosas a su alrededor, como si fuera una respuesta silenciosa. Marisol lo encontró allí momentos después, respetando su espacio pero ofreciendo su presencia. Javier extendió su mano hacia ella, invitándola a unirse a él. «Le estaba agradeciendo», explicó suavemente. «Por su parte, en nuestro camino hacia el otro». Marisol asintió, comprendiendo perfectamente. «Siempre será parte de ti, de este lugar de nuestra historia». Javier la atrajo hacia él, besando su frente con infinita ternura. «Y ahora comenzamos nuestro propio capítulo». Regresaron a la fiesta rodeados por el aroma de las rosas y la promesa de un futuro compartido. Mientras la noche avanzaba, rodeados de amigos y celebrando su amor, Javier y Marisol sabían que la Hacienda de las Rosas, una vez un lugar de tristeza y soledad, había sido verdaderamente transformada. Como las rosas que cuidaban con tanto amor, su historia continuaría desarrollándose, enfrentando tormentas y días soleados por igual, pero siempre enraizada en el amor que habían encontrado entre las rosas. Epílogo. 5 años después. La risa infantil resonaba por los jardines de la Hacienda de las Rosas, mezclándose con el canto de los pájaros y el suave murmullo de la fuente. Una niña de 4 años, con rizos oscuros enmarcando un rostro lleno de alegría, corría entre los rosales, seguida por su padre, que fingía no poder alcanzarla. «Te voy a atrapar, Gabriela», llamó Javier, deliberadamente ralentizando sus pasos para prolongar el juego. La pequeña Gabriela chilló de placer, zigzagueando entre las plantas con la agilidad de alguien que había pasado toda su joven vida explorando esos caminos. «No puedes, papá», gritó, su risa burbujeante como un arroyo de montaña. Desde la terraza, Marisol observaba la escena con una sonrisa serena, una mano descansando suavemente sobre su vientre, visiblemente redondeado. A su lado, doña Carmen servía limonada fresca, su rostro arrugado suavizado por el afecto mientras veía a la pequeña familia. «La niña se parece más a usted cada día, señora Marisol», comentó la anciana ama de llaves. «Tiene su espíritu aventurero». Marisol sonrió, sus ojos nunca dejando la escena frente a ella. «Pero tiene los ojos y la sonrisa de Javier, y su amor por las rosas». Era verdad, la pequeña Gabriela, nombrada en honor a la primera esposa de Javier, un gesto que había sido idea de Marisol, una manera de honrar el pasado mientras abrazaban el futuro, había mostrado desde muy temprana edad una fascinación por las flores que crecían en el jardín de su hogar. Ya tenía su propio cantero, donde cultivaba con la ayuda paciente de sus padres algunas variedades resistentes especialmente seleccionadas para manitas pequeñas. En ese momento, Javier finalmente atrapó a su hija, levantándola en el aire mientras ella reía inconteniblemente. La trajo hacia la terraza, ambos jadeantes y sonrientes después de su juego. «Mira lo que encontramos, mamá», dijo Gabriela, extendiendo su manita para revelar un pequeño capullo de rosa, perfectamente formado, pero aún no abierto. «Papá, dice que es la primera de la temporada». «Es hermosa, cariño», respondió Marisol aceptando el precioso regalo. «La pondremos en agua y veremos cómo se abre. Será como una pequeña lección de vida». «¿De vida?», preguntó la niña, curiosa como siempre. Javier se sentó junto a su esposa, atrayendo a su hija hacia su regazo. «Sí, mi pequeña, porque las rosas nos enseñan mucho sobre la vida. Nos muestran que incluso después del invierno más frío, la primavera siempre llega. Nos enseñan que la belleza requiere paciencia y cuidado, y sobre todo, nos recuerdan que el amor, como una rosa,
puede florecer en los lugares más inesperados, en los momentos más sorprendentes. Marisol entrelazó sus dedos con los de Javier, una comunicación silenciosa de amor y gratitud. Después de 5 años juntos, su conexión solo se había profundizado, enriquecida por los desafíos compartidos, las alegrías simples del día a día y el milagro continuo de crear una vida juntos. El jardín botánico de la Hacienda de las Rosas se había convertido en un destino famoso, atrayendo visitantes de todo el país. La rosa amor renacido, que Marisol había creado para su boda, ahora era cultivada por aficionados y profesionales por igual, su historia de amor y renovación tocando corazones mucho más allá de los muros de la hacienda. Y en el corazón de todo estaba esta familia, unida por algo más profundo que la sangre. Un amor que había crecido entre las rosas, nutrido por el respeto al pasado y la fe en el futuro. Mientras el sol comenzaba su descenso, bañando el jardín en una luz dorada, Javier miró a su alrededor, a su esposa, cuya fuerza y ternura lo maravillaban cada día, a su hija, un milagro de alegría y curiosidad, al nuevo hijo o hija que pronto se uniría a su familia, y al jardín que había sido testigo de su transformación de un hombre roto por el dolor a uno completo en el amor. En ese momento de perfección ordinaria, rodeado por las rosas que habían sido tanto testigos como catalizadoras de su viaje, Javier sintió una gratitud tan profunda que apenas podía contenerla, por las segundas oportunidades, por los nuevos comienzos, por el amor que, como las más tenaces y hermosas rosas, encontraba siempre un camino para florecer, incluso en los terrenos más improbables. Y mientras la pequeña Gabriela colocaba cuidadosamente el capullo de rosa en un vaso de agua, observándolo, con la anticipación maravillada que solo un niño puede tener, Javier supo con certeza que algunas historias no tienen fin. Simplemente continúan desarrollándose estación tras estación, cada capítulo tan hermoso y significativo como el anterior. Como las rosas que florecían eternamente en los jardines de la Hacienda de las Rosas, su historia, la historia, sea de pérdida y descubrimiento, de dolor y sanación, de un amor perdido y un amor encontrado, continuaría floreciendo, creciendo y transformándose con cada nueva primavera.